Volodymyr Zelensky nada en el desespero. El presidente de Ucrania, dócil aliado de Estados Unidos, conjuntamente con el comando de la OTAN, no le encuentra la vuelta a Rusia. Manejado por la ansiedad y la incapacidad de lograr operaciones fructíferas, deja correr el aventurerismo en sus decisiones. Una nueva andanada de acusaciones violentas sobre territorio ruso muestra el desespero de Zelensky y sus operadores, pero como toda acción manejada por la irracionalidad y la debilidad de carácter, sus resultados fueron un rotundo fracaso. El presidente comediante volvió a estrellarse con su incapacidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según reportó el Ministerio Ruso de Defensa, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron infructuosamente realizar una operación a gran escala con aeronaves no tripuladas sobre la península de Crimea, siendo repelidas por las defensas rusas. De esta manera, se le puede sumar otro fracaso al desesperado gobierno ucraniano, en especial a Volodymyr Zelensky. Kiev intentó llevar a cabo un ataque contra Crimea en varios puntos sensibles del enclave, utilizando 25 drones, cada uno de ellos destruidos por las defensas antiaéreas o repelidos por los medios de defensa electrónica del ejército de Rusia. Afortunadamente, no se registraron ni daños materiales ni humanos. En otras palabras, una operación defensiva limpia y efectiva. Se frustró un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque violento con 25 aeronaves no tripuladas contra objetivos en Crimea. Así reza textualmente el informe de la cartera militar de Moscú, donde detalló que en realidad la operación no causó ni un mínimo rasguño en los objetivos apuntados. En cuanto a la reacción de los sistemas antiaéreos que protegen la península, 16 drones fueron aniquilados por este paraguas defensivo, mientras los 9 artefactos restantes fueron suprimidos con sistemas de intercepción electrónica, obligándolos a estrellarse en aguas del Mar Negro en el extremo oeste de Crimea. Evidentemente queda a las claras que las defensas rusas son impenetrables, y no solo en referencia a la península de Crimea, sino en todos los frentes del amplio teatro de operaciones de Ucrania, donde el ejército ruso ha molido las agresiones y operativos ofensivos planeados por el comando de la OTAN y ejecutado por las Fuerzas Armadas de Kiev. Paralelamente, lo que indica que hubo una planificación detallada del ataque. El Ministerio de Defensa de Rusia informaba de una agresión ucraniana con drones sobre la capital del oso ruso, Moscú, que también fue neutralizada sin mayores problemas, dejando en cero el saldo en daños materiales y humanos. En las afueras de la principal urbe rusa, un vehículo no tripulado fue destruido en pleno vuelo, mientras otros 2 aparatos detenidos con medios de defensa electrónicos fueron derribados en el interior de la ciudad, en plena zona de rascacielos, donde están ubicados importantes centros financieros del país, locales civiles y centros comerciales. Esta nueva agresión dentro del territorio ruso por parte de la élite supremacista de Kiev deja en lo político cosas que destacar. Antes, es plausible la siguiente interrogante. ¿Estos ataques son síntomas de desespero? ¿La planificación del alto mando ucraniano y sus jefes de la OTAN estarán conscientes de que son inefectivos? ¿Deliran estos sujetos? En primera instancia, es preciso poner en juego las palabras de connotados voceros del gobierno ruso. Dmitry Medvedev, voz cantante del Consejo de Seguridad de Rusia y segunda autoridad de dicho ente, ha advertido repetidamente que un ataque al corazón de Rusia tendrá una respuesta de orden nuclear. Occidente sabe que esa es la postura inflexible del alto mando político moscovita. De hecho, Joe Biden, Emmanuel Macron o Olaf Scholz le ruegan a su títere Zelensky de que el armamento con que dotan a Kiev no es para utilizarlo en territorio ruso, sino en el teatro de operaciones de Ucrania. Pero a medida que el fiasco de la contraofensiva OTAN-Ucrania cada día deja su tétrico saldo de vidas y material bélico para Kiev, el régimen de Zelensky ha arreciado este tipo de tácticas aventureras.
cuesta pensar, por el grado de dependencia de Ucrania con sus socios occidentales, que estas maniobras no tengan el aval de Estados Unidos y sus aliados europeos. Es más, en el caso concreto de Crimea, considerada por el liderazgo occidental la joya de la corona de este conflicto, siberianamente, Estados Unidos ha dejado en claro que no reconoce la soberanía de Rusia sobre la península. Por ende, es un territorio susceptible de ser atacado por pertenecer presuntamente a Kiev. Incluso se está yendo un poco más allá, buscándole las cosquillas al oso ruso. Este nuevo episodio en Moscú representa la tercera oportunidad en el mes de julio en que Kiev intenta hacer daño en el corazón político del gigante euroasiático, utilizando vehículos no tripulados. El jefe del Comité de Defensa del Consejo de Rusia, Víctor Bondarev, apuntó en su canal de Telegram: Kiev ya no oculta sus objetivos subversivos y tampoco tiene reparos en declararlo públicamente, dijo. Es interesante observar este giro desesperado de Zelensky y sus burócratas. Por lo general, por ejemplo, en los casos de los letales atentados contra la catedrática Daria Dugina y el ciudadano ruso Vladen Tatarsky, ejecutados en pleno territorio ruso, los servicios de inteligencia de Kiev y el propio Zelensky buscaron desentenderse de los hechos, arguyendo que su país no le conviene atacar a ciudadanos y territorio ruso. En ese instante, la propaganda occidental saturaba al mundo entero repitiendo el estribillo de una contraofensiva fulminante de Kiev que, para estas fechas, estaría culminando exitosamente con el pasar de las tropas de Ucrania por las principales calles de la península de Crimea. Puras ilusiones. Es decir, en ese momento, igualmente, agrediendo territorio ruso, Kiev ocultaba su conducta subversiva y agresiva. Pero luego de algo más de 50 días recibiendo golpes y derrotas en el teatro de operaciones, el desespero y la ansiedad empiezan a arropar las decisiones de Zelensky y sus colaboradores, incluyendo al occidente colectivo. Algunos números dan cuenta de las razones del desespero ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un encuentro sostenido con el líder de Bielorrusia y estrecho aliado, Alexander Lukashenko, anunció que solo en la contraofensiva Ucrania ha perdido algo más de 25.000 hombres. Según fuentes de inteligencia rusas, las bajas en vidas y material bélico del ejército de Ucrania son enormes. Desde el inicio del conflicto se cuantifican 4.900 carros de combate totalmente destruidos y otros 4.900 han sido neutralizados, dañados o simplemente abandonados por su tripulación en el escenario de conflicto. La contraofensiva es ejecutada con dificultad y el ejército del país se enfrenta a una lucha muy dura, afirmó apesadumbrado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aunque dorando la píldora, agregó que la resistencia de Ucrania significa una derrota para Rusia. A todas luces, un sinsentido retórico para confundir. La carencia de municiones y el nivel insuficiente de preparación de nuestros militares para manejar equipos occidentales complican la operación, agrega Volodymyr Zelensky, haciendo de tripas corazones. En todo caso, la importancia y rango de los personajes citados deja a las claras que la cosa va de mal en peor para el régimen cliente de Estados Unidos en Kiev. El ex oficial de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Scott Ritter, nos dice: Ucrania estaba predestinada a ser derrotada durante la contraofensiva. Cualquier profesional militar que crea lo contrario está involucrado en un acto de autoengaño, dijo el exfuncionario antes del 4 de junio. El diario estadounidense New York Times deja constancia de la situación complicada de las Fuerzas Armadas ucranianas tras las operaciones. El ejército ucraniano recurre cada vez más al reclutamiento forzoso de veteranos, en su mayoría no dispuestos a participar en el conflicto, concluyó la nota del diario de la Gran Manzana. A buen entendedor, sobran las palabras. Un nuevo fracaso de Volodymyr Zelensky va sumando más elementos de desesperación y desmoralización al títere de Occidente. Pero eso es lo de menos. El mismo síntoma se está observando en Joe Biden y sus aliados europeos, que asienten los golpes dados por el ejército ruso con mucho dolor. Nuevamente han fracasado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.